Hola, ¿cómo están? Hoy quiero tocar un tema que es sumamente importante porque muchas veces hay algunas confusiones, algunas frases que se dicen que son muy bonitas, pero que no son buenas, a veces son muy crueles, muy desgastantes y que se confunden entre lo que es la responsabilidad o el accionar de Dios y lo que es el accionar y la responsabilidad nuestra. Escuchaste frases como hay que darlo todo sin esperar nada a cambio. Y te digo que esa frase no está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios implicada con el amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros sin esperar nada a cambio y sin que nosotros le pudiéramos dar nada. Él sí tiene un amor tremendamente poderoso para nosotros. Inclusive para Dios, eh, vosotros son mis amigos y haced lo que yo os mando. O sea, es condicional. Entonces, sí, Dios dio su vida por nosotros sin esperar nada a cambio, salvo gratitud, salvo nuestra respuesta. Pero cuando usamos esos textos que se refieren a Dios como el Dios que nos ama poderosamente y da todo por nosotros, y, y lo aplicamos a los seres humanos, vamos a cometer muchos errores. Porque cuando uno da todo, cuando vos das todo, otra persona da todo y no recibe nada a cambio, ¿qué le va a pasar? Se queda vacío. Entonces las relaciones no funcionan. Cuando hablamos de relaciones entre personas, seres humanos normales, vos y yo, sí tiene que haber una reciprocidad y algo mutuo. Es más, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en este mensaje vamos a ver muchos pasajes que hablan de la necesidad de la reciprocidad. ¿Escuchaste hablar de la famosa frase unos a otros? Sí, esa palabra, unos a otros, tendría que ser traducido como algunas traducciones modernas lo hacen, es mutuo, recíproco, mutuamente. Porque en realidad cuando hablamos de traducir al castellano, por ejemplo, la frase más repetida en el Evangelio de Juan y en otros lugares de la palabra de Dios es amaos unos a otros. Es una sola palabra, es alelos, alelois, alelus, según como esté declinada, pero es alelos, que significa mutuamente, recíprocamente. Es para mantener un balance, balanceadamente, ¿sí? Es como la balanza de los dos platos, esta que te voy a mostrar ahora, donde no puede estar todo el peso de un lado porque el otro estaría vacío. Tiene que estar el peso equilibrado, la responsabilidad equilibrada y la carga equilibrada en los dos platos para que la relación sea saludable. En la palabra de Dios, en las relaciones interpersonales, ya sea esposo, esposa, esposo, esposa, esposa, esposo, como quieras arrancar del varón o de la mujer, tiene que ser recíproco, mutuo y equilibrado. No puede uno darlo todo y el otro solo recibirlo, porque el que da sin recibir se queda vacío, se queda cargado, se queda desanimado, y no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, para esposo, para marido, para esposa, marida, iba a decir, para amigos, entre amigos, amigas, en un equipo, en un ministerio, en una iglesia o donde sea que haya involucrada más de dos personas, lo que se necesita es la reciprocidad. Déjenme decir, esta palabra que se traduce unos a otros también es mutuo, mutuamente recíproco. Así que la podés reemplazar en cualquiera. Y voy a darte algunos de los versículos que hablan de la reciprocidad mutua entre nosotros y de un lado positivo. Por ejemplo, en Marcos 9:50 dice que tengamos paz los unos con los otros, o sea, recíproco, mutuamente, que todos nosotros, cada uno, ponga lo que necesita ponerse que de buena voluntad, de lo que sea necesario para que haya paz. Entonces, haya paz entre ustedes, unos a otros, otros a unos, recíproco.
En Juan capítulo 13:35 o en casi todo el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan habla de amaos unos a otros, o sea que el amor debe ser recíproco. Y vuelvo a repetirlo, no es que uno ama y el otro solo recibe. Por eso unos a otros es unos a otros. No, pero el alelos en la palabra del Señor en el griego significa mientras uno está dando al otro, el otro le está dando a uno en una forma balanceada, en una forma equilibrada. Así que cuando hablamos de esto es recíproco y mutuo. Amaos unos a otros significa amaos mutuamente, simultáneamente y recíprocamente. Así que si vos me amás a mí, yo te tengo que amar a vos. Y cuando todos aman y dan amor al otro, se arma una cosa maravillosa porque el amor de Dios está entre nosotros. Por supuesto que hay amor mutuo, así como hay amor y paz mutuo, también hay pasajes donde están en guerra todos contra todos. Eso no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. ¿Sí? Es muy fácil unirse en contra de otro, pero debemos unirnos para amar unos a otros en forma equilibrada y recíproca y mutua. En Romanos 1:12 dice, debemos animarnos, debemos conformarnos, ayudarnos mutuamente unos a otros. Otra vez, recíproco, debemos animarnos. Si tengo que estar animando todo el tiempo a una persona y después esa persona no tiene respuesta, eso me lleva a un camino sin salida, a una falta de respuesta. Entonces, hay personas que se portan así. Vos debes amarme a mí sin esperar nada a cambio y por lo tanto no te dan nada. ¿Cómo se vería una persona así? Perversa. ¿Cómo vas a decirle, vos tenés que amarme a mí sin esperar nada de mí? Te está utilizando, te está usando, no está amándote como Dios quiere, no está en una forma equilibrada. Eso es perverso, es manipulación de la otra persona. Todos debemos poner a paz y amor y ánimo. También en el 12:10, porque cuando hablamos de amor unos a otros, es ágape, el amor de Dios. Pero también en Romanos 12:10 dice, amémonos fraternalmente, mutuamente y recíprocamente. Amor fraternal, y usa filos, el otro nivel de amor, no tan sublime. Debemos amarnos con un amor fraternal, mutuo y recíproco. Todos amándonos entre todos, como una hermandad. También en Romanos 12:16 dice que tengamos la misma manera de pensar recíproca, mutua, unos a otros. Otra vez, la igualdad, ¿sí? En Romanos 13:8 otra vez vuelve a repetir del amor. En Romanos 14:13 dice, no se juzguen unos a otros. O sea, no en el campeonato yo te juzgo a vos, vos me juzgás a mí. Dicen, no hagan eso, porque esa reciprocidad de juicio nos lleva a la destrucción. ¿Sí? Sino que el 14:19, Romanos 14:19 dice, a la paz y a la edificación unos a otros, o sea, mutua, que todos edifiquemos. No que uno ponga ladrillo y el otro diga, te felicito, qué buena disposición que vos ponés ladrillo. Pongamos todos ladrillo, cada uno un ladrillo, cada uno esté trabajando en una parte distinta de la casa, pero todos trabajando mutuamente y recíprocamente. Vos convocás a ciertas actividades y viene un grupo y el otro no viene. Muchas veces porque no hay paz, ni amor, ni ánimo, ni amor fraternal, mutuo, ni recíproco, como tiene que ser lo que el Señor nos enseña, ¿cierto? Y también, por ejemplo, en el Romanos 15:5 dice, la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, la misma manera de sentir, ¿sí? Es froneo, es decir, la misma manera de razonar como Jesucristo. Y sea recíproca, que todos tengamos la misma manera de pensar recíproca que tiene Jesucristo. Entonces sí, podríamos pensar un poquito más desinteresadamente, pero cuando tenemos relaciones personales entre nosotros, cuando nos relacionamos como personas y uno pone y el otro no, los dos tienen que poner, como la perinola, todos ponen, recíproco. También en Romanos 15:7 dice aceptarse mutuamente. ¡Wow! Aceptarse mutuamente.
algunos, yo te acepto a vos, pero vos no me aceptás a mí. Nos tenemos que aceptar mutuamente. Si una persona acepta tus defectos, vos también tenés que aceptar los defectos de esa persona, ¿no? Hay que aceptarse. No que sea, bueno, yo soy así, me tiene que aceptar, porque si no. No, no, no hablamos de chiquirinada, hablamos de maduración, de aceptar que somos seres humanos y tenemos virtudes, defectos, aciertos, opiniones correctas, opiniones incorrectas, ¿sí? En Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, servíos unos a otros, o sea, servíos mutuamente y recíprocamente, todos a la vez. Fíjate qué perfección sería, ¿no? Cuando vos estás preocupado por servirme a mí, yo estoy preocupado por servirte a vos. Y eso es mutuo, recíproco, simultáneo. Genial. Así funciona. Así funcionan los matrimonios, así funcionan los amigos, así funcionan los equipos, así funciona la iglesia, así funciona el club, así funciona cualquier relación interpersonal, cualquier situación donde se dé esa relación, con lo mutuo. Y mira cuántos versículos ya estoy y me faltan, ¿eh? Efesios 4:32 dice, perdónense mutuamente, recíprocamente, unos a otros. ¿Mm? Yo te perdono a vos, vos me perdonas a mí. Sean amables unos a otros, sea recíproco la amabilidad, el buen trato, el saludo. Genial. Y Efesios 4:32 dice, misericordiosos unos con otros. Con todo lo que significa ser misericordioso, ¿no? Poner el corazón en la miseria, pensar en lo que necesita el otro y que el otro piense en lo que necesito yo. Genial, ¿no? Muchas veces en los amigos o en las amistades y sobre todo en el matrimonio uno espera que el otro te dé algo y si no te lo da no estás conforme. No tiene que ser adivino, también hay que ser misericordioso. No todos sabemos todo lo que el otro necesita, tiene que haber diálogo. También hay versículos que dicen escuchaos unos a otros, recíproco. Yo te escucho a vos, vos me escuchas a mí, vos la escuchas a ella te escucha a vos. ¿Sí? ¿Entendés? Recíproco. Efesios 5:21 dice, someterse unos a otros en el temor de Cristo. Normalmente Efesios se usa mal para el marido es cabeza del hogar, entonces la esposa tiene que estar sometida al marido. ¿Viste? Y hay esos videos donde el tipo grita y dice, ¿por qué? Porque la mujer se tiene que someter al marido, y así como el marido se somete a Cristo. No, Efesios 5:21, antes de arrancar todo lo demás, dice someterse al Señor, en el temor del Señor, ambos, recíprocos, mutuos, esposa, hijo, toda la familia, a Cristo. Pero cuando hablamos de esposos y esposas, marido, ambos a Cristo tienen que someterse mutuamente. Pero cuando no es recíproco, siempre está alguien que manda. Y ese ejercicio del poder ha hecho mucho daño a las relaciones matrimoniales y está expresado de Génesis capítulo 3 en adelante, donde sí ahí se dice que la mujer fue para dominar, el hombre dominó a la mujer y la mujer estaba para el varón, pero no es la voluntad de Dios. En Cristo somos todos iguales, recíprocos y mutuo respeto y deben ser un equipo de dos personas con igualdad. Creo que el único equipo donde tiene que haber personas que se sientan iguales y que sean iguales es en el matrimonio. En los restos de los equipos siempre hay alguien que arma el equipo y dirige el equipo y el equipo trabaja, pero en el matrimonio debe ser recíproco, porque no es un equipo de trabajo, es un matrimonio, son los dos, son uno. Es importantísimo, ¿no? Someterse al amor de Dios mutuamente, vos, yo, cualquiera de nosotros. Eso es bárbaro. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, que dice, sean humildes unos con otros. Y usa tapeinofrosine en la Biblia, que es bajo perfil. Entonces, cuando hay relaciones interpersonales, el Señor quiere que seamos humildes todos. Sería bueno que ustedes lean Efesios capítulo 2. ¿Sí? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, se negó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz. Es nuestro Señor, es nuestro ejemplo. Santiago, pero dice humildad
unos a otros, recíprocos. No uno humilde y el otro no. Ojo con un soberbio que te dice, vos tenés que ser más humilde, porque también el soberbio tiene que ser humilde. El que te pide humildad tiene que ser más humilde que el otro. Muchas veces cuando te piden que seas humilde, es porque la persona que te pide que seas humilde no es humilde. Sí, cuidado. Santiago 5:16 dice, confesar y orar recíprocamente. Una práctica que había en la iglesia primitiva que creo que es muy difícil por las situaciones en las que vivimos y por la falta de calidad y educación de las personas, es que sería muy difícil que nosotros comunitariamente nos sentáramos en el templo y estuviéramos reunidos y todos confesaran sus pecados a los demás. Si estuviera el Espíritu Santo y hubiera todo lo que hemos estado hablando ahora de la reciprocidad, del amor, de la misericordia, del perdón, de la edificación, de no juzgar, de tener la misma manera de pensar que en Jesucristo, podríamos confesarlo. Pero mucha gente no lo confiesa porque después la destroza. Un rebaño podría aceptar que vos confieses tu pecado, pero los lobos te comen vivo. Pero aquí dice, confesaos unos a otros. ¿Sí? Contá lo que te pasa, sé transparente. Te han enseñado a no ser transparente y la vida hay que ser transparente. ¿Sí? Porque cuenta todo y deberíamos poder contar todo y ser entendido y seguir siendo amados. Y también en este versículo Santiago 5:16 dice, orar, en el mismo versículo, confesar y orar mutuamente los unos por los otros. Genial. Una reciprocidad, una mutualidad de amor y de respeto. En Primera de Pedro, capítulo 5:5, dice, humildad todos. Y se refiere, por ejemplo, en el 5, los líderes, ancianos, los que dirigen la iglesia, más la gente. Pero habla de los jóvenes, distintos estratos dentro de la comunidad en cuanto a personas de más crecimiento y de menos crecimiento, de más nivel y menos nivel, de más autoridad y menos autoridad, y todos con humildad. Generalmente se le pide humildad al que dirige, pero también hay que pedirle humildad al dirigido, porque es recíproco la humildad. Muchas veces le piden al que dirige la humildad porque el dirigido no es humilde. Y cuando hablamos de aldelos unos a otros, es recíproco. La humildad tiene que estar en todos los estratos de un equipo, de una organización o de lo que sea. ¿Sí? Tiene que haber humildad de todos. Y una cosa también interesante, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, dice que nos demos regalos mutuamente, que nos regalemos unos a otros, que nos demos regalos unos a otros. Está buenísimo. Por eso le puedo repetir, en la Biblia nos pide reciprocidad, igualdad, que sea mutuo el trabajo por la paz, por el amor sublime, ágape, el amor fraternal, que busquemos la misma manera de pensar de Jesucristo, que tengamos amor, que no nos juzguemos unos a otros, que no sea ese juicio recíproco, yo te juzgo y me juzgas, no, que tengamos una reciprocidad y una mutualidad para la paz, para la edificación, para la manera de pensar y sentir, para aceptarse, para servirnos, para perdonar, para ser amables, para ser misericordiosos, para someternos todos, recíproco y mutuo, simultáneamente a Cristo. ¿Sí? Que seamos todos humildes, recíproco y mutuo. Que podamos tener un ambiente de respeto y de educación y de amor por el otro y de comprensión por el otro y de maduración espiritual para entender que Dios perdona, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Y poder confesar lo que nos pasa para poder salir, para poder tener ayuda y poder orar unos por otros, ¿sí? Y otra vez, humildad. Y también, cuando hay amor de Dios entre nosotros y hay amor fraternal mutuo, nos podemos regalar, vivir haciéndonos obsequios. Algunos hasta son
contrarios hasta el regalo, hasta festejar cumpleaños y todo eso. La Biblia habla de regalar, habla de las fiestas. ¿Sí? 5 fiestas del Antiguo Testamento, 7 tienen ahora. ¿Y nosotros qué festejamos? Tenemos que tener una alegría mutua también. Regocijaos unos a otros. Y hay otros pasajes que podría leer. Pero quiero decirte algo. Dios sí es capaz de darnos todo a cambio de nada. Y así lo presenta la palabra de Dios. Dios dio su vida, Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre, de fuerza, de energía, de lo que sea, por todos nosotros. Le costó muchísimo y lo hizo. Pero cuando la palabra de Dios se refiere a la relación entre nosotros, seres humanos, mientras más estrecha sea la relación, más reciprocidad, más acción mutua tiene que ser entre nosotros. Más balance, más balanza. No que una persona, un plato de la balanza lleve toda la carga y el otro no, sino que tiene que ser equilibrado. Esa es la manera de ser feliz. En una balanza, como esta foto que puse y que voy a poner de vuelta, el equilibrio lo da el centro. En una balanza se ponen las pesas, ponen 1 kilo, y del otro lado tienen que poner cosas hasta que se carga con la misma cantidad de peso o de masa, 1 kilo. Y entonces está equilibrado. Las relaciones buenas, sanas y que dan felicidad es cuando la balanza está equilibrada. Cuando hay amor mutuo, cuando hay respeto, hay educación, hay paz, hay búsqueda de la misma manera de pensar, hay escuchar uno y después escuchar el otro. Tiene que haber diálogo, y diálogo es yo te escucho, después me escuchás. Hay una diferencia entre diálogo y discutir. Discutir es cada uno escucha para después decir algo para retrucar y ganar lo que se está hablando. Diálogo es escucharse mutuamente y respetarse mutuamente, servirse mutuamente, ser humildes mutuamente, orar mutuamente, regalarse mutuamente. Por favor, aprendamos que la palabra de Dios nos habla de la reciprocidad, de ser mutuo. Afortunadamente algunas versiones modernas ya no ponen unos a otros, sino ponen amor mutuo, mutuamente. Y eso es verdadero en la palabra de Dios. Para que las relaciones personales entre personas sea buena, tiene que ser balanceada, mutua y recíproca. No te olvides, la Biblia, la palabra de Dios, es más sabio que cualquiera de nosotros. Un abrazo. Dios te bendice. Bendecí.